Gracias a Dios que podemos estar otra vez reunidos para estudiar su palabra. Y yo quiero decirles bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que estamos reunidos para esta transmisión. Y yo les invito para que ustedes inviten también a otros para que participen de esta transmisión. Vamos a continuar estudiando las bases esenciales para imitar a Cristo. Las bases esenciales para imitar a Cristo. Y teniendo entendido esto, que la palabra esencial significa necesario, significa algo indispensable, algo que no se puede prescindir de ello. Entonces, las bases que vamos a estudiar o a seguir estudiando son cosas que se necesitan, que son indispensables para imitar al Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que hemos de seguir sus pisadas. La Biblia nos enseña que hemos de imitar a Cristo Jesús. El apóstol Pablo en alguna ocasión dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nuestros ojos han de estar puestos en Cristo Jesús para imitarle. Y entonces estaremos considerando, seguiremos considerando esas bases que son necesarias, que son indispensables para imitar a Cristo Jesús. No podemos prescindir de esas bases, no podemos prescindir de ellas, o sea, no podemos, si queremos imitar a Cristo, no podemos dejarlas a un lado. Esas bases son necesarias, son necesarias. Y vamos a leer Filipenses, el capítulo 1. Y vamos a leer los versos, capítulo 2, versos 1 al 4, aunque vamos a citar el capítulo 1, el verso 27. Capítulo 2 de Filipenses dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego dije que citaríamos Filipenses 1, el verso 27, el apóstol Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Oremos, pidámosle a nuestro Dios su ayuda para entender esta porción que estamos leyendo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Tenemos tu palabra y tenemos la oportunidad de estudiarla, tenemos la oportunidad de meditar en ella. Y para eso pedimos que nos dirijas, que nos enseñes tú lo que quieres que aprendamos. Dirige este tiempo, Dios, y déjanos sentir tu presencia. Obra en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo trabaje de tal manera que podamos hacer, como dice el apóstol, que nos comportemos como es digno de tu evangelio. Dios, estamos ciertos, seguros, que la salvación de nuestra alma es por la fe en Cristo Jesús y nada más. Pero también, Dios, tú nos enseñas que aquellos que
damos testimonio de ser creyentes, que damos testimonio de pertenecer a tu pueblo, hemos de vivir, hemos de conducirnos de una manera que muestre que lo somos. Así que pedimos que nos ayudes, pues, para hacer como tú quieres. Dirígenos en este tiempo y nos acordamos de aquellos que están enfermos por este virus, Señor, que está atacando al mundo entero. Oramos en particular por nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares, por nuestros amigos y por aquellos que nos pidieron que oráramos. Tú los conoces, a los que están enfermos, y pedimos, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad y toques esos cuerpos. También nos acordamos de quienes no están bien en su físico, en su cuerpo, por otro problema de salud. Oramos por aquellos que serán intervenidos quirúrgicamente, para que tú uses a los médicos, que les hagas sabios para hacer ese trabajo que van a hacer. Señor, les ponemos en tus manos y trae paz, trae consuelo y paz a aquellos que están enfermos y que tienen temor. Ayúdalos a sentir tu presencia con ellos y dales esa paz que se puede tener aun cuando las noticias no son agradables. Muéstrate, Dios. Oramos por sus familias, oramos que proveas la cuestión material, por lo económico. Oramos también, Señor, por aquellos que trabajan atendiendo enfermos. Señor, ayúdalos a hacer su trabajo, dales fuerzas y dales también sabiduría para hacerlo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo hablaba de cosas que son indispensables para imitar a Cristo Jesús. El apóstol Pablo hablaba de aquellas cosas que son necesarias para imitar a Cristo Jesús. Pablo enfatiza la unidad cristiana y también enfatiza uno de los medios más importantes para alcanzar esa unidad cristiana. Y ese medio al cual Pablo enfatiza es la disposición a poner los intereses de los demás por encima de los propios. No mirando cada uno por lo suyo propio, dice el apóstol, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo habla de la unidad, pero también habla de poner en primer lugar los intereses de los demás. Al principio de su carta, el apóstol denomina o designa a los filipenses como santos. Ya hablamos un poco acerca de esto. Dice Pablo en el verso 1 del capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo los llama santos. Y esa palabra santo nos recuerda el vocabulario del Antiguo Testamento, donde vemos a Israel como un pueblo apartado por Dios, un pueblo apartado para Dios. Era un pueblo santo, así le llama Dios a Israel. Y como pueblo apartado y como pueblo santo, ellos debían demostrar su estatus a través de su conducta. Esto es, ellos debían mostrar que eran pueblo de Dios a través de la manera de conducirse. Ahora, viniendo al Nuevo Testamento, también el apóstol dice que los cristianos
los que son pueblo de Dios en Cristo Jesús, hemos de vivir de una manera que sea digna, dice Pablo, del Evangelio de Cristo, digna de Dios, digna del llamamiento que hemos tenido. Pablo habla de una manera de conducirnos que deje ver que somos pueblo de Dios. Y el apóstol veía una amenaza para la iglesia de Filipos, una amenaza en esto de la unidad. Y es que la unidad, ya dijimos, está relacionada con la santidad, con el ser santos. El pueblo que ha sido apartado por Dios ha de vivir en unidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Y Pablo veía que había una amenaza para con esa unidad que Dios pide de su pueblo. Dice Pablo en la carta a los Filipenses, y por alguna razón lo está diciendo. Dice en Filipenses 2, del 14 al 16, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Miren cómo el apóstol dice cómo ha de conducirse el pueblo de Dios. Y por alguna razón el apóstol Pablo estaba hablando esto. Hagan las cosas sin murmuraciones y contiendas. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué pasa? ¿Habría murmuraciones? ¿Estarían hablando unos de otros? ¿Estarían peleando? Por alguna razón el apóstol Pablo hace mención de esto. No fue una casualidad que el apóstol hablara estas cosas. Yo creo que él estaba viendo un peligro de la unidad de la iglesia. Y en el capítulo 4, ya lo hemos citado, el verso 2, Pablo se dirige a dos mujeres. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así que Pablo mira la amenaza de la unidad en la iglesia de Filipos. Luego nosotros leemos que Pablo deja claro que la unidad es muy importante, muy importante. Y cuando esta unidad se rompe por razones no importantes, la santidad de la comunidad cristiana se ve lastimada. Y otra vez, digo que la santidad o el ser santos está ligado a la unidad. Porque el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido apartado por Dios, ha de mostrar una conducta digna del pueblo de Dios, digna del cristianismo. En primera a los Corintios, capítulo 5, dice el apóstol desde el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo hablaba de un pecado que había en la iglesia, y Pablo dice que se ha de tratar ese asunto, y a quien está en ese pecado se le debe de excluir. Esas son cosas
se puede decir que se deben de tratar y que esa persona tiene que ser disciplinada. No se debe de dañar la disciplina o el buen vivir como cristianos, alegando que es necesario la unidad. Se ha de corregir lo que no es correcto. Pero hay cosas que no son tan importantes y que a veces no guardamos la unidad porque nos fijamos mucho en esos detalles. Y en una ocasión Pablo decía, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces, según nuestro criterio, según nuestra manera de pensar, no se deben de hacer ciertas cosas. Unos aplauden en el culto, otros no aplaudimos, pero eso es algo secundario. No debería eso de dañar la unidad en la iglesia. No debería de dañar la unidad. A veces recuerdo a un pastor que dice, estoy en mi casa, estoy oyendo a un mariachi cantando himnos cristianos, himnos cánticos espirituales, dice, y yo estoy motivado con esos cantos a salir para evangelizar, ir a hablarle al vecino de Cristo, hablarle del plan de salvación, y en eso llega un hermano y dice, escucha lo que estoy escuchando. A él no le gusta el mariachi cristiano. Y me dice, hermano, no debe estar escuchando esa música. Esa música no es para los cantos espirituales. Y bueno, ya me quitó el ánimo que tenía para ir a evangelizar. A veces nos fijamos en el estilo de la música. Y a veces nosotros, porque queremos que se imponga nuestro pensar, nuestro criterio, que no dice la Biblia nada de eso, y buscamos o propiciamos que no haya unidad. La música es una de las cosas que a veces provoca la falta de unidad. Pablo habla así de disciplina, Pablo habla de cosas que hay que corregir, pero la unidad no ha de ser dañada por cosas secundarias. En segunda a los Corintios, el capítulo 6, verso 14. Segunda a los Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Y en el capítulo 7, el verso 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sí, dije, ha de haber disciplina en aquellas cosas que son importantes. Pero que las cosas secundarias, las cosas que la Biblia no nos enseña de una manera directa, que las cosas en las que a veces disentimos, que no estamos de acuerdo, que no nos ponemos de acuerdo, pero que son cosas secundarias, eso no debe provocar la falta de unidad, no debe dañar la unidad de la iglesia. Y hemos de buscar la unidad
como una parte de lo que es la santificación, como algo que no se puede separar de esto de que somos el pueblo de Dios. A veces violamos el principio de la unidad cristiana por cosas que no son importantes, por cuestiones menos importantes. Pablo dice a estos hermanos que son santos, un pueblo apartado por Dios y para Dios. Pero también Pablo habla de la unidad cristiana. Así que no podemos separar la santidad o la santificación y la unidad cristiana. Ahora, el apóstol Pablo hablaba de unidad y él no exigía la unidad, él más bien daba ejemplo de lo que es vivir en unidad. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de la unidad y lo hace poniendo el ejemplo de cómo han de hacerse las cosas. En el verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. La manera más eficaz de pedir o de lograr la unidad en la iglesia no es exigiendo, es siendo ejemplo, siendo ejemplo. La manera eficaz de lograr la unidad en la iglesia y de mantener la unidad en la iglesia es buscar saber cuáles son los intereses de los demás, para hacer como dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás. No debemos de hacer uso de nuestros privilegios porque son nuestros derechos, sino que debemos de averiguar cuáles son los intereses de los demás y procurar esos intereses más que los nuestros. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 8, Pablo dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahora, miren lo que dice verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y miren cómo termina el apóstol. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Miren la manera de pensar del apóstol. Antes que mi manera de pensar, antes de tratar de imponer mis privilegios, mis derechos, debo de ver por lo del otro, por lo del hermano. Si comer carne para mí es legítimo, para mí no hay ningún problema.
pero lo es para el hermano. Pablo dice, no voy a comer carne jamás. No por mí, es por el hermano. Y luego en el capítulo 9, Pablo dice, digo esto solo como hombre, el verso 8, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y luego dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Miren, no usamos este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. No usamos de este derecho. Miren otra vez cómo el apóstol está pensando en los demás, no en él. Tenía derechos, pero dice, yo no voy a usar este derecho, para que no haya tropiezo para el evangelio, ningún obstáculo para el evangelio de Cristo. Y luego el capítulo 10, desde el verso 23, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, porque ese ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y luego, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Pablo habla de la importancia de la unidad cristiana, pero también Pablo habla de cómo lograr esa unidad, y es a buscar primero los intereses de los demás, que no mire por lo mío propio, sino por lo de los demás. Aún el apóstol decía que si te ofenden, si te agravian, no pelees. Dice, ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres el agravio? Para lograr la unidad cristiana se necesita mirar por los intereses de los demás primero. Y Pablo decía que era muy importante esto. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. A veces habrá quienes nos lastiman, habrá quienes nos ofenden, pero Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos.
buscar la unidad. Pablo en la carta a los Efesios decía: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos para guardar la unidad. El apóstol Pablo se ponía como ejemplo. Y ese ejemplo, hermanos, es un desafío para nosotros como iglesia hoy. Es un desafío. Como iglesia tenemos que entender que tenemos que estar dispuestos a buscar la unidad a través de una preocupación genuina por los intereses de los demás. Miren lo que estoy diciendo. Como iglesia debemos de entender esto, que debemos de estar dispuestos a buscar la unidad a través de una preocupación genuina por los intereses de los demás. Y miren, cuando estoy diciendo por una preocupación genuina, no es nomás decirlo, no es nomás manifestarlo a los demás de que estoy preocupado por los intereses, me importan más los intereses de los demás que los propios. No es cuestión de palabras, es cuestión de acción, es cuestión de obras. Los intereses de los demás. Pablo decía que hacía las cosas para no poner tropiezo a los demás. Quizás en algún momento, en alguna situación, digamos: es que yo tengo derecho. Es que yo tengo derecho. Derecho a hacer ciertas cosas, por ejemplo, y que pueden dañar a otros. Yo entiendo que de repente no miramos cómo podemos afectar a los demás. Simplemente hacemos decisiones, tomamos decisiones, hacemos cosas que sí afectan a otros. De repente hacemos cosas que no son correctas, pero decimos: pero yo tengo derecho a hacerlo. Y con nuestra acción motivamos a que otro haga lo mismo que yo hice, aunque estuvo mal lo que hice. A veces los padres hacen cosas que no son correctas, aunque se llamen cristianos, que no son correctas, sin pensar en que los hijos van a hacer lo mismo. Hay muchas cosas que como personas podemos decir: es que yo tengo derecho a hacerlo, nadie tiene derecho a juzgarme por lo que estoy haciendo. ¿Cómo vamos a lograr la unidad? Pablo dice que debemos de poner los intereses de los demás primero. Lo que vas a hacer no te va a afectar solamente a ti, va a afectar a tu pareja, va a afectar a tus hijos, va a afectar a la iglesia, va a afectar a tu familia, va a afectar aún a la gente que no es nada tuyo, solo es conocido o solo es algún vecino. Va a afectar. Qué importante es que prestemos atención a estas cosas. Pablo habla de mostrar una preocupación genuina por conocer los intereses de los demás y hacer las cosas pensando primero en los demás. Yo sé
Pablo dijo en alguna ocasión: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Y dice: ni aún yo me juzgo a mí mismo, pero el que me juzga es el Señor. Hemos de hacer lo malo, hemos de hacer mal las cosas sabiendo, sin preocuparnos, que vamos a afectar a otros, que va a propiciar que no haya unidad en la iglesia, nomás porque yo tengo derecho. Pablo enseña que es necesario la unidad, que es importante la unidad, pero nos dice cómo hemos de buscar esa unidad. Ahora, Pablo hace una oración de gratitud. De ella habla en los primeros versos, en el capítulo 1, y esa descripción que Pablo habla que Pablo hace de su oración, sirve para motivar a los hermanos de Filipos, para animar a los hermanos de Filipos, porque Pablo en su oración, o cuando él describe su oración, les dice que le da gracias a Dios por su participación, por su comunión en el Evangelio, en la obra del Evangelio. En el capítulo 1, verso 5, dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y el 7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo dice, y esto sirve de ánimo para la iglesia de Filipos, de ánimo y de una motivación para seguir en unidad. Pablo les dice: ustedes han estado conmigo, han participado junto conmigo, hemos trabajado juntos, es lo que está diciendo. Hemos estado trabajando juntos en la obra. Y Pablo les dice: y yo sé que esto es producto de la obra de Dios en ustedes. El verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo les está diciendo: esto que ustedes están haciendo, o esto que hicieron conmigo, es una muestra de que Dios empezó una obra en ustedes y que la va a seguir haciendo. Esa obra la va a seguir haciendo. Ahora, el apóstol Pablo enseña que las pruebas prácticas de que Dios empezó una obra en los hermanos de Filipos, las pruebas prácticas son la obediencia a esa unidad, a ese estar juntos trabajando. Para Pablo, eso era una evidencia, la unidad, trabajando juntos. Era una evidencia de que Dios había empezado una obra en ellos y que la iba a perfeccionar. El apoyo personal y el apoyo económico que los filipenses le dieron a Pablo era una muestra de la obra de Dios. Miren, dije el apoyo personal y económico que le dieron a Pablo. En el capítulo 2, versos 25 al 30, Pablo dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud,
para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito había sido mandado por la iglesia para ver a Pablo. Dije el apoyo personal, ahí está. Y luego el apoyo económico, porque dice en el verso 25, la última parte, y ministrador de mis necesidades. Los hermanos de Filipos apoyaron a Pablo de manera personal, mandando a Epafrodito, y también apoyaron económicamente. Pablo dice que esto es una muestra de la obra de Dios en ellos. Dios valora, hermanos, el fiel apoyo de los suyos en lo bueno y en lo malo. Miren esto, los hermanos de Filipos apoyaban a Pablo cuando estaba libre predicando, pero también apoyaron a Pablo cuando estaba preso. En un momento, en un tiempo, había grandes logros. Mucha gente escuchaba el evangelio, mucha gente se convertía al evangelio y ellos estaban apoyando económicamente. Pero ahora él está encerrado, está en una cárcel y ya no hay el fruto que había antes. Pero ellos seguían apoyándolo. Le enviaron ayuda, apoyo para sus necesidades, Esto es algo, hermanos, que tenemos que aprender. La unidad se mira apoyando en lo personal, pero también apoyando, trabajando en la obra de Dios y apoyando en lo económico. La obra de Dios se mira en las vidas de los cristianos cuando se hace esto. La unidad la debemos de buscar entonces mirando primero los intereses de los demás, procurando que los intereses de los demás se logren primero que los nuestros propios. Sigamos hablando de la unidad en el próximo estudio. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta porción que hemos meditado, que hemos leído, y te pedimos pues, Señor, que tú nos ayudes para ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Dirígenos para ello, bendito Dios, te necesitamos, que seamos sabios procurando esa unidad que tú quieres que haya entre nosotros, entre tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.